doble. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole... Sigue. Me gana la risa, pues, Ricardo, ¿qué quieres que haga? ¿Qué Karen que haga, pues si me gana la risa remedio que quita todos los pesares del mundo? Bienvenidos, la tercera es la vencida. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien. Te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Punto y se acabó. Les guste o no les guste, aquí lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender. Aquí no hay chayotes, no hay embutes, no hay nada. Todos venimos porque nos encanta y nos gusta. Pues ahora sí, como el mitote de estar aquí en el radio y enseñando lo poquito que uno pueda llegar a saber. Hoy un gran invitado, un gran amigo. Él es el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra. Ahora sí, colaborador ya de muy buen tiempo aquí con nosotros, con un tema... pero impresionante, fobias. Un gusto enorme, Gilberto, con esta nueva invitación aquí para participar y para dejar, como tú dices, un cachito de este conocimiento que no será mucho, pero es lo que tenemos para estas personas, estos radioescuchas que están interesados siempre en tu programa. Muchas gracias. Sí. No, y que les sirve para todo. Claro que sí. O sea, para tener más cultura médica, tener tema de platicar. No, es que yo escuché en el programa esto y esto. O, si tienes esto, pues pon tus barbas a remojar, maestro, porque... Y no perder el tiempo. Y no perder tiempo, Así vea es. que te atiendan y demás. Sí. Finalmente de eso se trata este programa. Y bueno, pues, este tema tan interesante, fobias, ha dado de mitos. Uf, no, impresionante. Incluso hasta como ciertos personajes de la historia que tenían sus fobias y se hacen famosos por eso. Pero finalmente el conocimiento médico de esto cada día se acerca más a tener conceptualizado perfectamente dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Así es. ¿Qué es fobia? Mira, así como lo comentaste, el término, el concepto de fobia, hasta en la actualidad ha venido demeritándose hasta hacerse casi anecdótico, y eso le resta importancia porque en la población que presenta este tipo de trastornos de ansiedad al cual pertenecen las fobias, pues es una población que sufre en silencio, que sufre por esta minimización de este tipo de trastornos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la cultura general la gente maneja y lo sabe bien que hay diferentes tipos de fobias, hay un sinfín de fobias, ¿sí? Pero en nuestro ámbito psiquiátrico lo que nos interesa mucho más, que es lo que vamos a hablar un poco más adelante, es de un tipo de fobias que han impactado mucho en la funcionalidad de las personas. Pero para tener clara la idea de una fobia, solamente piensen en un miedo irracional, y digo irracional porque cuando tenemos una respuesta de temor o de miedo ante un peligro real, inminente, nuestras reacciones de supervivencia a nivel cerebral entran en función, nos promueven una actitud de alarma, de alerta, para tomar la mejor decisión de lucha o de huida. Y esto es para la supervivencia y el mantenimiento de la integridad física. Esta situación la compartimos con los seres vivos, y esta situación es innata, no es aprendida. Y sin embargo, esta reacción de miedo ante un peligro real tiende a alterarse en las cuestiones de la fobia, porque la fobia es un temor ante una situación, sea real o imaginaria, con una intensidad desproporcionada. La persona sabe que es absurda la intensidad del miedo, al grado de que este miedo degenera, al no tener sentido, al darse en un momento inadecuado, el mismo paciente, la misma persona lo identifica, pero de alguna manera no se regula, se desborda, y entonces este sistema de alarma se vuelve por sí mismo el problema. La causa puede ser
variadas, desde animales, desde objetos, desde situaciones, desde personas, inclusive de pensamientos, ¿sí? Desde conceptos. La constante es la reacción de temor y de ansiedad acompañada por otro tipo de síntomas que ya vamos a detallar, intensa. La persona se paraliza por esa situación, no puede funcionar, pero a diferencia de otros trastornos, el paciente sabe que es una situación irracional, sabe que es una situación ilógica y que al final de cuentas, bueno, no es que aprendan a vivir con ella, pero saben que se autolimita, pasa, si hay una actitud evitativa y lo dejan en la cotidianidad porque regularmente no hacen caso de resolverlo. Es que bueno, es que como dicen por ahí, te voy a platicar mi anécdota. Dale. O sea, lo que a mí me ha pasado. Hace años, pues, específicamente hace como unos 4 años, Ajá. Mi queridísima hija me pidió de mascota una tarántula. No. Y yo, pero ¿cómo? ¿Cómo que quieres una tarántula? O sea, por el amor de Dios, o sea. Oye, hay canarios, hay gatos, hay perros. ¿Cómo quieres? Quiero. Y empezó. Tarántula. Hasta que un día fuimos a la tienda de animales exóticos y ándale, papá. También aprendí que la tarántula mexicana es la más bonita de todas las tarántulas. No es porque sea mexicana, pero es la que, Así es. la que más es adaptable al ser humano, llamémosle así. Así Además es. de que es muy bonita porque tiene como aros negro, naranja, negro, naranja, negro, naranja. Ok, pues total que le compré su tarántula. A la semana me dice, papá, pues que ya no me dejaron tener la tarántula en casa. Incluso esta me sirvió porque me la dio a mí, que yo tengo, no más de pensar, se me enchina todo el pellejo. Ay, Dios mío, el lado oscuro de David ya salió. Vamos a ir a un bisturizazo. Ay, Dios mío, bueno, pues vamos al bisturizazo. Total, ¿qué más da? ¿No sientes así como un poquito de pesar, así de sentirte menospreciado por la sociedad, David? Vamos al bisturizazo, pues. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hoy con nosotros el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra, hablando de fobias. Y yo estoy platicándole mi anécdota con esta tarántula que le compré a mi hija, que se llama Olivia. Perdón por las Olivias, pero bueno, pues así le puso a mi hija. Y bueno, pues una tarántula muy bonita, estaba chiquita y bueno. De todos modos yo ni me acerqué, porque yo así de verdad más escucho araña y así se me eriza todo el pellejo. Entonces, no. A la semana le chispan a la tarántula de su casa. Y entonces mi pensamiento es de que ese tipo de animalitos, una vez que tú los compras, pues ahora sí cargas con el paquete, maestro. O sea, no los puedes soltar al medio ambiente porque se van a morir, no están adaptados porque son de cautiverio. Claro. Van a morir, no, pues tampoco. Luego dices, bueno, llévalo al zoológico. Están hartos de que les lleven animales exóticos al zoológico y terminan sacrificándolas. Entonces, pues no, dije, pues me la llevo yo a mi casa. Yo vivo solo y pues ahí va para mi casa. Y ay, no, pero qué bárbaro, qué temor tan grande. Ahí la tuve hasta que dije, algo tengo que aprender de esto. O sea, a lo mejor es el momento de que era pensar en arañas o animalitos que se te suben por la piel, era así como, así casi de hacerte pipí y echarte uno que otro gasecino terrible sin darte cuenta, ¿no? Entonces, pues total que dije, pues ni modo, pues éntrale. No, qué sensación. Pero empecé a agarrarla primero en la mano y así más y más y Olivia fue creciendo y ahorita está del tamaño de la mano. Y entonces me la pongo en el brazo y le gusta caminar por mi brazo con sus 800 patas. Peludas. Y ahí te va. Fíjate bien, Ricardo. Conste, queridos radioescuchas. 4 años después, sube por el brazo y la veo y siento ñáñaras, pero me las aguanto, o sea, ya no es igual. Pero donde sí, mi corazón empieza a latir más deprisa, es cuando llega al hombro y por la espalda cruza de hombro a hombro y ya no la veo. O sea, porque mientras está en el brazo la ves y dices, no me va a comer. Pero en el momento que cruza de hombro a hombro por tu espalda, no, qué angustia terrible.
siendo que son animalitos que no son venenosos, que tienen unas pincitas muy chiquititas con las cuales le inyectan jugo digestivo a los grillitos, que es lo que come, Ajá. y luego se licúa el jugo y luego como con sorbete se comen. Lo único que hace. Es lo único, no tienen veneno, no hacen nada. Su única defensa de la tarántula es que con las patitas le hace así y avienta es una pelucita que son polvos pica pica. Ajá, que irrita, nada más. Entonces cuando yo la veo que me le acerco y veo que está nerviosa y levanta la patita, ni me le acerco porque me va a dejar como muchos granitos de polvos pica pica. Pero cuando está de buenas, entonces yo digo que es mujer, puede ser hormonal, porque a ratos sí y a ratos no, y uno siempre es igual. Entonces Sí. me le acerco a ser fémina, pues, o sea, Ajá. hembra. Sí. Y entonces ya se deja agarrar y bueno, sí. Pero aún así, sabiendo yo lo que tú dices, la conciencia de que un animalito que no tiene veneno, que no hace nada de daño, pasa por mi espalda y me pongo, no. A pesar de que tengo ya 4 años con ella. Claro. A ver, platícanos. Y fíjate bien, lo primero que es descriptivo y cualquiera, sin ser médico, lo puede identificar, ¿sí? Y entonces los pacientes preguntan lo mismo que te pudiste haber preguntado tú y todos. Bueno, ¿y de dónde viene esto? ¿De dónde se origina? Porque empieza uno a confrontar esa situación. Hay teorías, hay unas conductistas en donde tiene que ver con el aprendizaje. El aprendizaje implica aquí que las teorías del miedo indican que el temor o el miedo es una situación aprendida de los papás. Es una situación que igual como la aprendes, la puedes desaprender. Es decir, de los mismos temores que tus papás tuvieron o hayan tenido, te los transmiten inconscientemente, ese tipo de aversión, ¿sí? Hay otras teorías de carácter ya ontológico en donde te dicen y te marcan, que esta es una situación ya más bien antropológica, que los seres humanos vamos a tenerle miedo a aquellos seres en donde no hay una identificación de los segmentos del cuerpo, como son los insectos, los arácnidos y todo este tipo de animales inferiores. Me refiero a la talla, no a su complejidad. Y al no haber esa identificación como con los mamíferos, ¿sí? Se produce una aversión, un rechazo. No los identificas, acuérdate que las estructuras anatómicas ellos tienen exoesqueleto, nosotros no. Entonces, esa rareza, esa extrañeza, esa falta de similitud puede hacer que la persona tenga aversión a ello. Por eso ves a las personas, aún sin conductas fóbicas, todos lo hemos hecho en algún momento, de chicos y de grandes, vemos un insecto y lo pisamos. Pero en automático. Sí. Ya después reflexionas, bueno, ¿qué te hizo? Pues nada. Una de las cuestiones que hiciste, que ya lo retomaremos, son los tratamientos que lo que hiciste de manera empírica, pero útil, se llama desensibilización, que fue la exposición gradual al evento para ir tolerando las respuestas ansiosas. Bien. Esa es una de las teorías que se tiene. La otra que estructuró Freud hace un poquito menos de 100 años fue a nivel psicoanalítico, que él pensaba que había un conflicto, que eso es algo normal en todos los seres humanos, desde su perspectiva teórica. Hay un conflicto en el niño o en la niña, independientemente del género, con los papás. Este conflicto es que de inicio la mamá es tuya, resumiéndolo así de manera rápida, el papá es el extraño y eso hace que corra el riesgo el bebé de perder a su madre. ¿Por qué? Porque el papá tiene más injerencia que el mismo niño. Ajá. Y entonces conforme va creciendo hay este tipo de competencia, de guerra, de lucha. Y al tener o darse cuenta el bebé de esa desventaja, tiene que ir tolerando esas pérdidas. Pérdidas simbólicas, pierde a su mamá en el concepto de tenerla como para sí totalmente, y la tiene que perder parcialmente porque tiene que compartirla. Y entonces las teorías psicoanalíticas te dicen, como esto no puedes desplazarlo de una manera directa como para confrontarte, en este caso con el papá, y agredirlo, lo haces de manera indirecta y lo desplazas tal vez a un animalito, tal vez a un objeto, tal vez a una situación que tenga correlación con este tipo de figuras importantes en tu vida. Y entonces al ser desplazado, por eso se vuelve irracional. Eso es lo que se teoriza. En cuestión de neurociencias, bueno, se ha identificado, se ha estudiado que pareciera que la amígdala, que es una de las partes del cerebro que tienen que ver con las reacciones de temor, disfunciona. Disfunciona, ¿por qué? Porque también se ha visto que hay carga hereditaria con este tipo de alteraciones.
Y como te lo había comentado al principio, fobias hay muchas, Gil, muchas. Las que nos competen en la situación psiquiátrica y en la parte clínica de manera cotidiana son las que se dan en los trastornos de ansiedad, y una de las fobias más comunes es la agorafobia. La agorafobia es un temor irracional, un miedo irracional a los lugares abiertos. Pero no a los lugares abiertos de si te encuentras en el campo. A los lugares abiertos, si nos vamos a las situaciones etimológicas, agorafobia viene de ágora, que es plaza. Plaza es un lugar abierto, pero limitado. Claro. Significa que la persona, cuando presenta este tipo de fobia, tiene temor a estar en un lugar amplio, limitado, en donde si se encuentra dentro, no pueda salir en algún momento que se siente en alarma o en peligro. Porque luego me preguntan, ¿y en el campo se da? Bueno, a menos que estés rodeado de muchos cerros y que Da la apariencia de ser un lugar cerrado. Exactamente, pero regularmente se dan en las construcciones grandes. Y ya no digamos, por ejemplo, en las zonas de los centros de la ciudad, en donde está rodeado de edificios, hay mucha gente. Eso también es una reacción agorafóbica. La agorafobia es una de las fobias más comunes en los trastornos de ansiedad, sobre todo en los trastornos de ansiedad generalizado. La agorafobia, como las otras fobias, clínicamente se pueden presentar no solamente con el miedo irracional, reactivo, y también con la conducta evitativa, tratas de no ir, tratas de evitar el objeto o la situación, sino también con crisis de pánico. También hay descargas adrenérgicas y neurovegetativas como las que describiste, desde alteraciones gastrointestinales, les puedes dar diarrea, tener ganas de orinar, náusea, mareo, pueden llegar a desmayarse, hay taquicardia, hay sudoración, puede haber inquietud psicomotriz, en donde las personas pierden el control de sí mismas, empiezan a estar de un lado para otro, corriendo, o al revés, se van al otro extremo y quedan paralizadas, sudando. Que eso es lo más típico en la descripción de las fobias cuando te dicen, acabas de mencionar el ejemplo, la aracnofobia. Si se pudiese tipificar este ejemplo, esta anécdota que dices, vamos a suponer que Gil tiene aracnofobia y entonces se paraliza, pero dependiendo del grado de exposición. Tú lo acabas de describir bien. Solamente cuando la estás viendo, estás controlando las reacciones ansiosas. Cuando ya no la ves, empieza la imaginación a estar volando y a estarte poniendo los escenarios más dramáticos. Eso es producto de la ansiedad, ¿sí? Y es parte del cuadro clínico. Y entonces tenemos que las fobias sí tienen su grado de presentación. Ay, ¿qué les parece? Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues con un gran invitado, mi buen amigo el doctor Ricardo Virgen. Vámonos al bisturizazo, nuestros teléfonos 3122 1190 3647 1883, Austin, Texas, te quiero escuchar. ¡Vámonos! Ay, doctor, me duele aquí, me duele allá, mire, aquí me toco esto y me duele, me toco acá y me duele, y luego también me toco acá. A ver, déjelo reviso. Amigo, pues si el dedo es el que está roto, pues, hombre. Por eso le duele todo, hay que atenderle el dedito. Al ortopedista. Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, hoy con este gran tema de fobias, con el doctor Ricardo Virgen, psiquiatra. Y bueno, estamos en este proceso de reconocer que aquí yo creo que este punto tan importante de reconozco racionalmente y hasta me quiero quizás como no reír, sino como decir, no, Gilberto, por el amor de Dios, me pongo mi ejemplo, en donde de veras me pongo taquicárdico, empiezo como a temblar, a sudar en el momento en que ya no veo la araña. Cuando yo digo, Gilberto, o sea, eres un científico, tú sabes que este pobre animalito no te va a hacer daño, que no va a hacer, pero eso no quita que aún en mi estado de conciencia plena, de científico, porque finalmente yo soy médico científico, no me va a hacer nada. De todos modos tengo una reacción hasta que ya la vuelvo a ver en el hombro del otro lado y empieza a descender por el brazo. Ya, no me hizo nada. Imagínate, Ricardo, no me hizo nada. Y fíjate bien, y acabas de decir algo importante. No necesariamente el que tengas un criterio trabajado
con conocimientos, lo que te pueda dar una carrera, o aprenderlo de una u otra manera, va a regular una respuesta inconsciente, porque es una reacción innata de supervivencia. Sí podemos influir en ella si estamos racionalizando las cosas, que es un mecanismo de defensa avanzado, ¿sí? Que se requiere estarlo utilizando, es como una ejercitación. Por eso las terapias se dan en cuanto a la desensibilización de forma gradual y tienen que ser insistentes, como si fuera un ejercicio, ¿sí? ¿Para qué? Para que vuelva a aprender, porque el cerebro de todos, si no estarías enclaustrado desde chiquito y tendrías otro tipo de trastorno grave, discrimina. ¿Qué es discriminar? Ignora. El cerebro, nuestro cerebro y nuestra mente, esa funcionalidad que tenemos, frecuentemente discrimina. Discrimina una serie de estímulos inmensos. ¿Para qué? Para concentrarnos en situaciones que nosotros querramos resolver. Discrimina sonidos, discrimina todo lo que los sentidos nos den, o lo que perciban del medio externo, pero también del medio interno, es decir, de nuestro trabajo psíquico, de nuestro contenido psíquico. Y lo discrimina. Discrimina dudas, discrimina o ignora miedos, ignora posibilidades dramáticas. ¿Por qué? Porque ese proceso es constante. En las cuestiones fóbicas, el problema es que se cierra el círculo con las reacciones físicas, porque las reacciones físicas sí son palpables. Sabes que te está latiendo el corazón aceleradamente, sabes que te está sudando las manos. Y ahí viene otro tipo de fobia que parecería absurda, que es el miedo a sentir miedo, que es también Sí. muy común. La persona se predispone a saber que es un estado incómodo, de malestar, tener las descargas de temor, lo que son las crisis de pánico, y entonces anticipa, se llama ansiedad anticipatoria, que pueda entrar en ese estado, y en cuanto empieza a notar por esta hipersensibilidad algún cambio que le evoque a ese tipo de estado de crisis, empieza a acelerarlo más, se retroalimenta y se cierra el círculo. Regularmente se rompe como interviniendo psicoterapéuticamente o farmacológicamente, porque de otra manera el individuo recae, a menos que lo haga, que mucha gente lo hace a veces inconsciente. En este caso como el que tú pones, tú empiezas a planear algo de forma empírica. También sabemos que tienes conocimientos médicos, y entonces aplicas todo esto y dices, vamos a hacerlo gradual. Sí funciona. Y sí, esa es la base, es sentido común. Hay que estar enfrentándonos poco a poco, porque al final de cuentas tú intuyes que es algo aprendido y lo vas a ir desaprendiendo. Bien, la agorafobia, como ya hemos dicho, es una de las principales fobias que nos enfrentamos. Ahora, ese es de la vida cotidiana. No, pero hay O sea, otra. Y hay otra que por sí misma se desprendió de todo este listado enorme, como se los digo a los pacientes, porque luego me preguntan, o inclusive los alumnos, pues ¿cuántas fobias hay? No, pues hay muchas. De hecho, hay tantas fobias como pacientes enfermos puede haber en el mundo. ¿Por qué? Porque son a la carta. De hecho, tú puedes desarrollar una fobia específicamente para ti, tan estructurada y elaborada, dependiendo del sistema que tengas obsesivo a nivel de tu cabeza, que puedes decir, yo tengo fobia, y obviamente ahí nos vamos al diccionario etimológico, armas tu término y le pones fobia. Tengo fobia a cuando la taza de café llega a la mitad y estamos a las 9 de la mañana en el estudio. ¿Cómo se llama eso? O sea, y tú le buscas el nombre. ¿Por qué? Porque es un condicionamiento. Sí, hay otro tipo de elementos que son más constantes. Las arañas, los gatos, los perros, la contaminación, el dolor, tienen fobia al dolor, ¿sí? las víboras. Las víboras. Muchas de estas fobias, al ser tan específicas, no te dan una disfuncionalidad, y por eso mismo la gente solo las resuelve evitándolas. Si tú tuvieses fobia a las víboras y no te vas a dedicar a un herpetario, tú puedes vivir el resto de tu vida pues sin ir al zoológico, o evitando solamente eso, y hasta ahí, y se autolimita. Pero imagínate, y hay gente, es una común, que tiene fobia a las cucarachas. Y entonces es complicado librarse de eso, a menos que estés constantemente fumigando. Pero en algún momento te puedes enfrentar en esa situación y disfuncionas. Para cuando pasa eso, y puede ser constante, y empieza a desplazarse a otras áreas. ¿Qué tipo de áreas?
No, ya no tengo solamente fobia a las cucarachas, es que tengo fobia a los cuartos cerrados porque lo hagas esa asociación, porque puede haber también ahí cucarachas. Entonces empiezas a desarrollar otra alternativa como es la claustrofobia. Y así pueden estructurarse esto. Una de las fobias que también tratamos y que vemos en la clínica, que es mucho más frecuente, la fobia social, es la que se salió de esa lista. La fobia social es un problema que ha estado incrementándose. Al igual que la agorafobia, la fobia social es un temor a exponerse a la sociedad, a la crítica. ¿Es lo que llaman pánico? No, ¿verdad? No, las crisis de pánico es una reacción fisiológica, es una reacción de tu cuerpo. La fobia social es todo un síndrome en donde la persona evita lugares públicos, evita comer en lugares públicos, acompañado no, o regularmente se hace acompañar para ir al banco, para ir a situaciones que obligan resolver pagos, y evita toda situación de placer. Nunca la vas a ver en un estadio. Si le gusta el fútbol, mejor se enclaustra en su casa. Les cuesta mucho trabajo tolerar una posible crítica, porque si estás en la escuela y tienes que dar una clase, te vas a enfrentar al grupo. Claro. Lo evitan, pasan por enfermos, no van, o se bloquean en ese momento porque aunque no se dé la crítica, ellos asumen que están teniendo ese juicio de ellos. Muchas de las veces se confunde por timidez, pero la timidez es una actitud transitoria condicionada a un estímulo. La fobia social es una situación, una alteración patológica constante y hace que se enclaustre la persona por años. Es una situación seria. La persona sabe que no puede regularlo, que no hay manera, y sí, regularmente pide ayuda. Pero es una de las fobias específicas que tomó mucha importancia y se salió de este listado. ¿Por qué? Por la disfuncionalidad que presenta. ¿No se revuelve también en depresión? O sea, finalmente alguien con fobia social se encierra y yo quisiera salir pero no, y se empieza a deprimir y se van retroalimentando. Sí, puede haber, de eso tú lo sabes bien, se llaman comorbilidades, que son mezclas entre una patología y otra y vamos, coexisten. Para lo cual el tratamiento también tiene que abarcar esa situación. Un trastorno de fobia social es muy difícil que venga solo. Puede tener ya un episodio depresivo, puede tener un episodio de distimia. Los trastornos de ansiedad generalizado pueden cursar a la vez también con fobia social. Los trastornos de personalidad pueden cursar en su momento con fobia social. De hecho, hay un diagnóstico que tenemos que visualizar, que es el trastorno evitativo de la personalidad, porque simula mucho la fobia social. El paciente evita muchas cuestiones de contacto interpersonal como el que tiene fobia social. Pero igual el diagnóstico es a cargo del profesional. Ahí va una pregunta que va con jiribilla. Dime. ¿Sí? Va con jiribilla porque muchas veces no tomamos la conciencia de lo que está pasando la otra persona. Sí. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer. David, debo ir despedida, ¿eh? O sea, la buena onda, ¿eh? O sea, está bien que vienes con los pelos parados igual que yo, pero eso no te da derecho a que me mandes al bisturizazo. De todo me vas a cortar. Ándale, pues, vamos al bisturizazo, pues. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Nos quedamos en esa pregunta que iba con jiribilla, pero no va de jiribilla de así, sino ¿cuántas veces lo que para nosotros parece ridículo para la otra persona puede llegar a tener consecuencias no predecibles en cuanto a una fobia? Y les voy a poner un ejemplo que a mí me ocurrió con un familiar, en donde le tiene miedo no a la altura, le tiene miedo a voltear y ver el vacío, que sea un piso. Y entonces, entre los primos, estábamos más o menos chiquillones, lo obligaron en un trampolín a que se asomara. Ajá. Casi convulsionó, o sea, se lo llevaron en ambulancia. O sea, esto a mí me impactó muchísimo, porque dije, eres capaz hasta de matar a alguien cuando lo obligas tú, pensando en que yo, por ejemplo, me aventaba del trampolín de 10, o sea, yo me asomo y no me da ningún miedo ver el vacío. Uh-huh. Pero a esta persona, a este primo, fue terrible, terminó en el hospital. Sí. Entonces, sí
debemos de tomar precauciones de que si alguien te dice que es una fobia, no andes jugueteando en el aspecto de, ay, no inventes, no sean ridículos, ahí te van 3 arañas. Y que, por ejemplo, yo que tengo una araña y que me llegara, tengo una sobrina que no entra si yo no saco de ese cuarto a la araña. Exacto. O sea, en el mismo cuarto estar mi sobrina y la araña no pueden estar, no pueden. Por favor, tío. Entonces tengo que sacar a la araña para que ella pueda entrar en ese departamento que vivía, en donde era sala y comedor juntos. Ujú. Entonces yo las tenía a un ladito ahí del comedor, de entre la sala y el comedor. Me decía, tío, por favor, por favor, Sácalas. por favor, por favor. Me quiero yo imaginar la repercusión. Esa es la pregunta que te quiero hacer. Por eso te digo que va con jiribilla. Que yo agarre la araña y se la aviente. No. A ver, platícanos, porque a veces como que no tomamos conciencia de que es un trastorno, no es una ridiculencia. Ujú. No es una ocurrencia. Ocurrencia. Ajá, diríamos mejor. Y efectivamente esta situación que de forma anecdótica lo platican. Y mira que las personas que identifican este tipo de conductas fóbicas no están compartiéndolo a diestra y siniestra, se lo reservan. Para cuando alguien ya lo comparte, esperaría que se lo respetaran. Si estas situaciones pasan es porque precisamente la gente minimiza, al ridiculizar este tipo de trastornos, minimiza la importancia y cree que se puede resolver de una manera así de simple como la entienden. Creen que es como un jugueteo infantil, como si fuera una especie de inmadurez de la persona, como si estuviera exagerando la situación para llamar la atención, y entonces asumen esa iniciativa de yo te lo voy a resolver y mira, lo vamos a hacer rápido, porque la gente tiene esa idea. Ojo, hay teorías en cuanto a los tratamientos que de ahí se retoma este tipo de intentos de resolverlo. Se llaman terapias de inundación, pero solamente se indican cuando ya evalúas al paciente y crees que tiene los recursos suficientes para tolerar, soportar y manejar esa situación. Si el paciente no cuenta con esos recursos, la terapia de inundación, que es lo que comentaste en este momento con este tipo de ejemplos, no se da. ¿Qué tipo de terapia de inundación? Pues así como hace la analogía con el agua. Avientas a la persona al agua para que, si tuviera la fobia al agua, para que la resuelva. Ajá. Mójate. Pero se debe de evaluar a la persona para saber si lo va a tolerar o no. No siempre es lo más adecuado, tiene que ser por un profesional que ya conozca bien al paciente. La gente toma esto como una facilidad para decirte, en 3 resuelvo. No, inclusive hablando de los procesos de hipnosis, hay gente que sí le resulta parcialmente o de manera transitoria los procesos de hipnosis y autosugestión, pero hay otra gente que no le va a resolver eso. Entonces hay que estarle buscando una terapia adecuada en función de las características y de los recursos que tenga la personalidad del paciente en cuestión para que sea más constructiva la solución. ¿Por qué? Porque ya hablando de los tratamientos suelen ser farmacológicos para delimitar estas reacciones. Acuérdense bien, las reacciones son inconscientes, no se pueden regular. La reacción es palo dado ni Dios lo quita. Claro. O sea, una vez que salen ya, y ya no vas a hacer nada por cambiarlo, pues. Entonces los medicamentos funcionan para regular y modular esa situación. Se manda al paciente a la par con los fármacos a una psicoterapia para que el terapeuta decida qué tipo de tratamiento o manejo puede funcionarle para él. Hay terapias cognitivos conductuales, hay terapias de exposición gradual, hay terapias psicoanalíticas, hay varias alternativas psicoterapéuticas y estas se tienen que acomodar al perfil del paciente, al tipo de fobia que pueda tener. Una persona que tenga una fobia como la aracnofobia no solamente la tiene aislada, puede tener otro tipo de áreas en donde esté disfuncionando y se tienen que ir abarcando. ¿Por qué? Porque a menos que el psicoterapeuta indague y localice que fue un evento traumático, ¿sí? Se circunscribe esa situación. Si el paciente tiene disposición a tratar de resolverlo y en todas las demás áreas funciona bien, empieza a haber una desensibilización programada. De hecho, aquí también lo hacen, porque se ponen de acuerdo en los zoológicos,
tú te pones de acuerdo con las personas que manejan a los animales para que te los presten. Los terapeutas hacen eso. Van con los del zoológico, les dicen cuál es la situación. Obviamente con la persona que cuida a los animales lo exponen poco a poco para saber si puede resolver el paciente la situación. Y lo hacen, sí se hace, ¿sí? Pero evidentemente el que las personas de forma irresponsable, bueno, cuando son jóvenes hay una irresponsabilidad flotante, ¿verdad? Claro. Toman esa situación como un jugueteo, sí puede haber consecuencias graves. Y lo hemos visto todos en las redes sociales cuando suben estos videos de bromas y demás cosas que solamente los terceros los hacen reír, pero a la persona en cuestión la hace sentir víctima. Y es que estos pacientes regularmente refuerzan con la actitud evitativa todo estímulo que les descargue esto. ¿Por qué? Porque es un trastorno, no lo pueden corregir o regular solamente por antojo, ¿sí? Y si esto tiene muchos años, o sea, tiene una cronicidad importante, pues peor aún. Es muy difícil que una persona que ya tiene años se exponga. Por eso, si te fijaste en el ejemplo que me dijiste, se da más en los jóvenes cuando están incipientes en esta situación, se exponen, los demás no toman en cuenta la situación del trastorno y entonces viene un problema lamentable. Desde que puedan tener actitudes autolíticas, como una tentativa suicida así impulsiva, por el pánico que tienen. El pánico tan fuerte. Puede haber alteraciones cardiopáticas, puede haber alteraciones como lo que tú dijiste, comiciales, puede haber una pseudoconvulsión. Imagínate, combinan eso con una alberca y tenemos un paciente potencialmente ahogado, ¿no? Claro. Entonces, sí es serio. Aquí, ¿qué se le pide a la gente? A la que puede identificarse con las fobias, atenderse. A las personas que identifiquen familiares con fobias, respétenlos. Acérquense e interésense por las respuestas y los elementos a los que les tienen fobia y ayúdenles. ¿Cómo? Pues, anímenle a acercarse a un profesional. Como ya se los hemos dicho muchas veces, psicología o psiquiatría, cualquiera de los dos es indistinto, pero es la manera de empezar a resolver esto. ¿Por qué? Porque se vuelve un lastre, Gil. Claro, imagínate no salir a ningún lado, no salir a, no sé, vamos al centro. No, está lleno de plazas. No. Hay mucha gente. No. Vamos, no. Entonces, imagínate qué vida. Y ahora, ni pensar como tú dices en una cucaracha. Todavía una culebra, pues no salgas ni al campo, ya, punto, se acabó. Una culebra en la ciudad está difícil de conseguir, pero finalmente una cucaracha gacha, pues es así. Fíjate que había un paciente, una referencia de un compañero, que y no es tan raro, tenía fobia a las tormentas, incluyendo los rayos. Con rayos. Entonces imagínate cada estación. No, era preparar a la persona con fármacos, con terapia, porque era un infierno y sabemos que en estas temporadas son meses que están lloviendo. Sí. ¿Tu teléfono de contacto, doctor Ricardo Virgen? Claro que sí, 3310 6420 18, Gil. 3310 6420 18. El tiempo se nos fue rapidísimo, qué bárbaro. No me queda más que decir gracias. Alcanzaré a contestar esta. Dice Olga Solórzano, mi esposo tiene 55 años, tuvo una diarrea, pero fue con un poco de sangre. ¿A qué se debe y qué puede tomar? 48 años. Olga, llévalo con el médico, por favor. El tiempo se nos fue rapidísimo, no me queda más que decir gracias. Ahí estuvo Toño y David en los controles, Jesse en el teléfono, César en cámaras, Rosy en la producción y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, que tengas bonito fin de semana, que Dios te bendiga.